Buen día. El día de hoy vamos a hablar de melanoma cutáneo. Vamos a hablar un poquito de sus factores de riesgo, factores pronósticos, diagnóstico, tratamiento y tratamiento complementario. Y algo que solemos hacer mucho en la institución, que es sobre todo cómo abordar el ganglio centinela en melanoma y cuando este es positivo y negativo, qué es lo que se debería hacer. Bueno, dentro de las generalidades tenemos que el cáncer de piel es uno de los cánceres más comunes. De manera artificial se clasifican en dos tipos. El cáncer de piel, tenemos el cáncer de piel melanoma y el no melanoma, constituyendo el cáncer de piel no melanoma el 96% de todos los casos. A su vez, tenemos que en el cáncer de piel no melanoma, el más predominante es el carcinoma vasocelular o carcinoma de células basales, seguido del carcinoma epidermoide. Y el melanoma, como se puede observar acá, constituye el 4% de los casos. Básicamente, yo voy a hablar del melanoma cutáneo. Para esto es importante recordar un poco de la histología. Sabemos que es un epitelio plano estratificado queratinizado, que a su vez está compuesto de varias capas. Entre ellos empezamos por la capa córnea, la capa lúcida. Esta capa lúcida son células muertas que se sitúan por encima en la parte superior del epidermis y básicamente lo encontramos en zonas duras de la piel como son las palmas y las plantas de los pies. Luego sigue la capa granulosa, una capa a partir del cual se hace la medición del tumor, que ya lo vamos a ver más adelante. Luego la capa espinosa y finalmente la capa basal. Y es justamente la capa basal donde vamos a encontrar los queratinocitos o células basales y los melanocitos a partir del cual se forma el cáncer de piel melanoma, ¿no? Recuerda que embriológicamente viene pues de la célula de la cresta neural, por lo tanto tiene una alta capacidad para poder diferenciarse. Eh, Siguiendo dentro de las generalidades, el melanoma pues es una neoplasia marina que proviene de los melanocitos, ya lo acabo de mostrar. La piel es el 95% de las veces que encontramos esto es cáncer de piel melanoma. Pero también lo encontramos en extremidades inferiores en la cabeza y en el vegetal el más maligno, los cánceres de piel, ¿no? Y dentro de los grupos etarios, nosotros pues, vemos que frecuentemente se observa más en pacientes de raza blanca y la edad comprendida está entre los 30 y 60 años. Raro que se vea en la pubertad. Estar cerca de la línea ecuatorial o del Ecuador, Australia y Nueva Zelanda tienen las tasas más altas de melanoma, 3 veces más que Estados Unidos y Europa. Bueno, acá hay alguna estadística y 20% de los casos se desarrollan en el área de cabeza y cuello. Ya les había dicho que la mayor parte son en las extremidades. Y un dato importante que hay que tomar en cuenta es que en el 20% de los casos ya hay metástasis a los ganglios regionales al momento del diagnóstico. Dentro de los factores de riesgo y lesiones precursoras, vamos a ver que el melanoma es una enfermedad heterogénea. Hay melanomas que dependen mucho, como se había comentado, del tipo de piel, pero también de la exposición de los rayos ultravioleta y otros melanomas que no dependen de la exposición solar. De manera global, la raza blanca, como lo había comentado, es más propensa al daño solar en la piel. Son individuos que toleran, por lo tanto, mal el sol, ¿no? Estas son las características. El tipo 1 es un tipo de piel muy blanca y el tipo 6, por ejemplo, es una piel negra, ¿no? Y bueno, la raza es un factor de riesgo que no lo podemos modificar. Lo que sí se puede modificar y es el único factor de riesgo evitable es la exposición a radiación ultravioleta. Recuerda que existe dos tipos, o de manera global, de principales de radiación ultravioleta, la A y la B. La radiación solar se encuentra los 365 días del año. Inclusive en los días nublados existe una disminución del 40%, pero nunca se termina de bajar por debajo de estas cifras. Y para eso se hace una medición del índice de radiación ultravioleta que va del 1 hasta el 16, 14 más, como es acá, que va del riesgo mínimo hasta el extremo, como si fuese un semáforo. Por ejemplo, la zona donde tiene un índice de de radiación mayor de 14 son aquellas zonas en que
el usuario, los pobladores o el paciente tiene que portar gafas, sombrero de ala ancha, eh, camisa manga larga, deben usar sombrilla y deben usar su protector solar, mientras que, por ejemplo, el 1 y el 2 es un riesgo mínimo. El Perú se encuentra en una situación geográfica tal que miren sus radiaciones. Prácticamente tiene un índice de radiación extremo. Y si contamos nuestra región, tenemos que Trujillo está dentro de esas regiones que oscila entre 14, 16, 17 incluso. Por lo tanto, es una enfermedad que sí pues, produce daño solar, ¿no? Otro factor de riesgo aparte de la raza, ya dije, los pacientes de piel blanca o tipo 1, por ejemplo, tienen mayor riesgo de exposición crónica a los rayos del sol. Ya lo vamos a detallar un poquito más, el VA, VB. No, es la presencia de nevus o lo que se llama comúnmente la presencia de lunares. Hay que recordar que existe el nevus melanocito congénito, que son aquellos lunares que aparecen al nacer o ya están en el nacimiento o aparecen en la primera infancia, y los nevus melanocíticos adquiridos que aparecen en un momento de la vida de la primera infancia. Entonces, los lunares, el riesgo de aquellos lunares que ya nacen o se tienen en la primera infancia de convertirse en maligno es un 6 a 5 a 6%. Y en los adquiridos, el riesgo es variable dependiendo del tipo, el tamaño, el número de localización. Se sabe que si hay una zona de la piel donde hay más de 50 lunares, el riesgo se incrementa 3 veces más. Y un cuarto, y uno sobre cuatro, 25% de los melanomas se originan de nevos melanocíticos. Existen los nevos que ya de por sí son displásicos atípicos, el riesgo de desarrollar melanoma es un 6 a 10%, y acá lo que estaba diciendo de poder retroceder, si son múltiples, más de 5 nevos grandes, más de 5 milímetros, también el riesgo se incrementa. La historia familiar tiene mucho que ver hasta la referencia. Si yo tengo un pariente, no necesariamente de primer grado, que haya tenido melanoma, el riesgo relativo es 2.3 a 5 veces más. Y si tengo dos parientes, el riesgo se incrementa hasta 5 o 10 veces más. Y puede sucederse en pacientes que están inmunodeprimidos, porque existen genes supresores tumorales, por ejemplo, que pueden haberse alterados y por lo tanto favorecer la aparición de esta neoplasia. Vamos a regresar pues a lo que les había comentado de las radiaciones ultravioleta. Entonces, el que produce mayor daño es los rayos solares ultravioleta de tipo B, que representa, como pueden observar acá, el 5% de la radiación solar y básicamente daña a la epidermis, ¿no? Recordar pues que la hora del día es importante, ¿no? Es más fuerte la radiación solar de los rayos UVB entre las 10 de la mañana y las 4, y se recomienda limitar dentro de lo posible la exposición al sol durante estas horas. Otras variables que también intervienen está la latitud, la altitud, las condiciones meteorológicas y cómo la luz se reflexiona sobre la superficie. En la latitud ya habíamos comentado, inclusive los países que más afectados son, están más cerca de la línea ecuatorial o al Ecuador, la intensidad de los rayos solares va a ser mayor en estas zonas. Y esto se debe a que el espesor de la capa de ozono en esa zona es menor que comparando con las latitudes medias o altas. También la altura incide mucho en la radiación ultravioleta. A medida que mantenemos de altitud, ya la intensidad de los rayos ultravioletas va a aumentar, ya que hay menos atmósfera para absorber los rayos dañinos del sol. Y las condiciones climáticas, bueno, si es una zona que siempre está despejada, siempre está con el sol perenne, por ejemplo, zonas de la playa, Piura, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque las nubes ayudan también a esa condición climatológica, a que la radiación ultravioleta no sea tan intensa, se reduzca, pero obviamente no lo va a eliminar completamente. Entonces, ¿cómo es que los rayos solares ultravioleta pueden ocasionar daño? ¿Ya? Y ocasionan, por lo tanto, melanoma porque daña directamente el DNA, provocando las mutaciones y debilitando la respuesta inmune en la piel. Entonces, en aquellos trabajadores que están expuestos de manera crónica, su trabajo les exige. Esta exposición crónica produce sobre el DNA un daño acumulativo y puede desencadenar la aparición de melanomas.
Si bien esta conferencia no tiene ningún conflicto de intereses, yo por si acaso no quiero que se hagan ahí. Pero los pacientes preguntan, ¿no? Preguntan si qué tipo de bloqueador solar puedo usar. Generalmente el de protección solar 50 más es el que más se usa. Si es para piel joven, lo recomiendo esto. Si es para pacientes que tenían antecedentes de neoplasia maligna, queratosis estéticas, esto. Y vamos a ver un poco ahora sí de la fisiopatología del tumor. Ya en esta publicación de 2013. Esta es una célula melanocítica que contiene una membrana basal. Esta membrana basal es una doble bicapa lipídica donde está un receptor de tirosincinasa y en los cuales hay diferentes proteínas señalizadoras que van a afectar el núcleo donde se producen los procesos de transcripción, sobre todo de diferenciación, apoptosis y proliferación. Normalmente, voy a empezar de acá. El P53 es un gen supresor tumoral y limita la transcripción disminuyendo por lo tanto la proliferación. Pero el gran enemigo del P53 su antagonista es el M2, que desestabiliza el P53. Esto es basal. Al desestabilizarlo, obviamente, no le va a producir no va a inhibir adecuadamente la transcripción en exceso. Entonces la transcripción aumenta y la proliferación también. Y las otras variables tienen que ser alteradas. Si seguimos esta línea de secuencia de la proteína, si se activa el gen CARRAS o la proteína NRAS, se activa el BRAF, se activa el MET, se activa el ERT, se activan las ciclinas y se activan las ciclinas CDK4 y CDK6. ¿Qué van a hacer estas? Sobre todo la CDK4 y CDK6, que también tengo otra diapositiva para mostrar. Lo que hace es fosforilar a la proteína de retinoblastoma y al fosforilarla aumenta su actividad y promueve la transición del ciclo celular de G1 a síntesis, aumentando entonces, ¿qué cosa? La transcripción y la proliferación. Eso es lo basal. Siendo la otra vía del NRAS, se aumenta también la actividad de trifosfato inositol y AKT1, el mTOR. Por lo tanto, aumenta esta actividad, aumenta la transcripción y aumenta la proliferación. Pero acá viene la regulación que se da en condiciones normales. Cuando se observa un aumento del BRAF en condiciones normales por la actividad misma del receptor del NRAS y la activación del BRAF, inmediatamente se va a activar el factor de transcripción en el entorno de melanocitos que va a activar a la proteína P16. La P16 no es la única proteína, ya lo vamos a ver. La P16, vamos a ver que va a inhibir a la CDK4 y a la CDK6. ¿Quién eran ellos? Los que fosforilan el retinoblastoma y el retinoblastoma, una vez activado, promovía la transición de G1 a S, favoreciendo la transcripción y aumentando la proliferación. Pero debido a este freno, digamos que el BRAF es acelerador y esta vía de acá viene a ser que va a poner el freno a la actividad. Entonces, obviamente, la actividad CDK4 o CDK6 disminuye, la actividad del retinoblastoma disminuye, la transcripción disminuye y obviamente la proliferación. Es su manera de regular. Pero también el P16 puede inhibir esto, el M2, y hacer que el P53 se active nuevamente haciendo su labor de inhibición de la transcripción y por ende de la proliferación. Pero también existe pues la actividad del PTEN, que es el fosfatidilinositol 3,4,5, trisfosfato 3-fosfatasa, que va a inhibir al trifosfato inositol, va a disminuir entonces la actividad de la KTT1, el mTOR, la transcripción y por lo tanto la proliferación. Eso es en condiciones normales. Pero ¿qué pasa cuando ocurre pues precisamente debido a la radiación, ¿no? De los rayos ultravioleta UVB? Va a haber puntuaciones de la vida de la producción celular. Por ejemplo, se altera este protoncogen BRAF. Y el protoncogen BRAF, una vez que se activa, ya no le va a hacer caso, ya no va a activar tanto al factor de transcripción inductor de melanocitos. ¿Ya? Ya no le va a hacer caso. Entonces, simplemente esa fluctuación ocurre en el 60-70% de todos los melanomas, básicamente, al menos los que tienen exposición al daño por el daño solar. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Se activa, pues, la activación de BRAF, el ER, es como si acá hubiésemos pisado el acelerador y se activa, pues, el CDK4, CDK6, fosforila, se aumenta la actividad del retinoblastoma y aumenta la transcripción, ¿no? Eso es aumenta la transcripción. Y encima esta actividad ya se ve inhibida. Ya no se va a poder, digamos, el PDCC ya no va a inhibir al CDK4, CDK6,
¿no? Entonces el MDM2 ya no va a estar inhibida, entonces este M2 que cuya función es inhibir al P53, ya no va a inhibir el P53, finalmente la transcripción ya no lo va a regular y aumenta la proliferación, ¿ya? O también a veces no puede ocurrir la alteración acá en el acelerador llamado BRAF, puede ocurrir más arriba en el NRAS y eso lo observamos en un 10 a 15%. Y otro puede haber la mutación de los genes supresores tumorales, o sea, el PTEN, se altera el PTEN, ya no inhibe pues precisamente al trifosfato de inositol, entonces el PTEN ya no va a inhibir y al trifosfatinoxitol y aumenta pues la actividad del trifosfatinoxitol, aumenta la actividad del AKT1, del emetor, aumenta la transcripción y aumenta la proliferación. Entonces, y esa alteración de este gen se observa en un 20% de los casos. Esto se observa, por ejemplo, en algunos melanomas que tienen precisamente o son alterados precisamente por la exposición al sol, por los UVB. Pero, por ejemplo, hay melanomas que ya lo vamos a ver más adelante, que no tienen mucha razón, o mejor dicho, su etiopatogenia no depende de la lesión solar. Y lo que se va a alterar precisamente es este receptor, el receptor de tirosincinasa para activar todas estas cascadas. Y a su vez se altera el BRAF. Pero en consecuencia, primariamente se altera el receptor de tirosincinasa en aquellos melanomas que no tienen o no se originan por la exposición solar. Acá lo vamos a ver un poquito más detallado. Discúlpenme si soy un poquito bastante específico en esta parte, pero acá se ve excelente. ¿Cómo se acuerdan del CDK4 o CDK6? Sí, aquellos que fosforilaban el gen de retinoblastoma, la proteína del retinoblastoma, lo fosforilaba para precisamente activar el crecimiento celular, la proliferación y la sobrevida. Entonces, ¿qué va a pasar? Normalmente existe una proteína acá, un gen, que luego codifica una proteína, ese sería el orden, que es el CDKN2A. Este CDKN2A sintetiza el P14, el P16. Y esos son importantes. ¿Por qué? Porque el MDM2, sí, aquel que inhibía el P53, ¿no? Esto ya es más detallado, un poquito más de lo mismo, pero más detallado. ¿Cómo funciona el P53 regulando pues, el crecimiento celular y la proliferación? El P53 estimula un PB21 y el PB21 inhibe precisamente al CDK4 y CDK6. Y si lo inhibe, obviamente no se va a favorecer el retinoblastoma, la proteína de retinoblastoma, y no va a haber crecimiento celular o este está disminuida. Y además el CDKN2A sintetiza el P16 y el P16 va a inhibir, y eso ya lo vimos en la diapositiva anterior, al CDK4 y el CDK6 haciendo exactamente lo mismo. Ya no va a fosforilar al retinoblastoma, ya no se va a dar este evento. Entonces, se acaba la actividad, esto es un poquito de animación, ¿no? Y disminuye pues el crecimiento celular y la proliferación. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, el CDKN2A se altera? Si se altera el CDKN2A, se va a alterar el P14 y el P16. Ya no va a haber P16 o va a ser alterado, disminuido, entonces el P16 ya no va a inhibir al CDK4 y CDK6 y por lo tanto, al no inhibirlo, ¿qué va a pasar? Aumenta la actividad del CDK4, CDK6, fosforila el retinoblastoma y va a haber un aumento del crecimiento celular y la proliferación. Del mismo modo, no va a haber P14 que inhiba el M2, y si no inhibe al M2, entonces ya va a seguir inhibiendo al P53 y el P53 ya no va a estimular al P21 y el P21 ya no va a poder inhibir al CDK4 o CDK6. Esto es de manera general. Y si hacemos una revisión de la literatura del mecanismo de enfermedad, sabemos que existen más o menos 5 pasos para desde que se comienza pues la lesión hasta que hace metástasis. Esos son la apariencia histológica primero aparece en la parte de lo que está de rosado viene a representar la dermis. El primer paso es una proliferación de melanocitos, o sea, de la capa basal, una proliferación estructuralmente normales, que luego se transforman en un nevus, que es un lunar benigno, y que clínicamente esos nevus son planos, clínicamente. Y va a haber un mayor número de células donde están las flechas de melanocitos que están anidados en la largo de la capa basal. Acá no hay ningún problema, esa es la parte histológica.
Pero luego el siguiente paso, ese nevo benigno se transforma en un nevo displásico. El crecimiento ya no va a ser tan ordenado, sino va a ser un crecimiento aberrante. Y se va a dar las 5 características clínicamente de esta lesión de un nevo displásico. Van a ser asimétricas, van a tener bordes irregulares, pueden contener múltiples colores o tener diámetros crecientes. Y histológicamente tiene una tipia citológica, que ya no es continua y tiene una distribución aleatoria. Pasamos al paso 3, donde se va a dar un crecimiento intraepidémicamente, de manera radial, no vertical. Ya podemos ver lesiones elevadas, ¿no? Y pueden penetrar inclusive la dermis papilar, ¿no? El paso 4 es cuando hay un crecimiento vertical, invade ya francamente la dermis, ¿no? Y el paso 5 es, por ejemplo, cuando ya se propaga por las vías linfáticas o los vasos sanguíneos. Y este es un resumen de cómo es esta cuestión. Tenemos el epidermis, tenemos la dermis, tenemos la membrana basal y tenemos que aquí están, primero, un EBU benigno que puede originarse por una exposición solar, el tipo de piel, la predisposición genética. Entonces, los nevos melanocíticos comienzan a crecer de una manera ordenada clínicamente, son lesiones planas, y muchas veces pueden tener mutación del BRAF, que es, el BRAF viene a ser un protogen que da origen pues, a este crecimiento un poquito descontrolado. Pero el P16, ya saben dónde se forma el P16, el CDKN2A, va a impedir su progresión. Pero ¿cuándo se transforma en un nevo displásico? Cuando hay alteración del CDKN2A y también del PTEN, que ya lo habíamos visto. Si hay alteración, obviamente ya no habrá P16, ya no lo va a negativizar y comienzan a crecer. Y tenemos el nevo displásico. En la fase de crecimiento, esto es un dato importante, las mutaciones que se dan en CDKN2A, que está en el cromosoma 9, indica que el paciente va a desarrollar un melanoma al menos en el 90% de los casos cuando llega a los 80 años. Puede ser antes, puede ser después, pero ya la mutación me indica que esto va a progresar a melanoma. En la fase de crecimiento radial, los melanocitos comienzan a crecer o proliferar intraepidémicamente e invadir un poco la dermis papilar. Ya estamos hablando de una fase de crecimiento básicamente radial o vertical. Ya ahí pues donde la ciclina CD1, C1 se activa el CD4, CDK6, promoviendo el paso de G1 a S, ocurre aquí en la fase de crecimiento radial. En la fase de crecimiento vertical se añade un componente que es la pérdida de la E-caderina, que es una molécula de adhesión transcelular, se pierde esta adhesión, ya no están tan unidos y comienzan a desprenderse, ¿no? Y se invade más profundamente la epidermis en comparación con la fase de crecimiento radial. Y finalmente ya la pérdida completa del P53, ¿no? Ya no, el P53 ya no va a estar, digamos, ya no va a ejercer su función de gen supresor tumoral, se pierde y una metástasis tanto linfática como hematógena. Muy bien. El melanoma, desde el punto de vista clínico, puede presentarse como una lesión pigmentada, no solamente en la piel, sino en el lecho unguial, por ejemplo. Pueden presentarse como lesiones planas en diferentes partes del cuerpo, planas, elevadas, erosivas, ulcerado, sangrante. Puede haber ganglios satélites o nódulos satélites también en la piel. Y nosotros usamos para la detección temprana el famoso sistema ABCD, que ya lo había comentado, ¿no? Y la simetría, una mitad de la lesión diferente a la otra, los B son los bordes circulares. El color es que en una sola lesión tiene varios tipos de tonalidades de color. El diámetro, que generalmente es más de 6 milímetros o más, y la evolución con que se desarrolló. Empezó bien pequeño y luego empezó a crecer progresivamente. Acá en esta fila de arriba vemos con una lesión simétrica porque el lado derecho es igual que el lado izquierdo o la mitad superior es igual a la mitad inferior. No así lo observamos acá, donde hay una simetría tanto del lado derecho izquierdo, mitad superior, mitad inferior, y peor acá, el lado del lado izquierdo no es igual que el lado derecho, las dos mitades no coinciden. Una lesión benigna tiene los bordes uniformes, estos son los bordes irregulares. Una lesión benigna es de una sola tonalidad de color, acá tiene múltiples colores, acá está más claro, acá está más oscurito, acá más oscurito y acá peor todavía. Lo mismo sucede acá. El diámetro generalmente es menos de 6 milímetros en los benignos y en el maligno es más de 6 o mayor o igual a 6 milímetros. Tomamos como referencia un borrador de un lápiz. Y la evolución en el tiempo, ¿no? El tiempo empezó chiquito y luego fue creciendo progresivamente.
Entonces, el cambio más importante de un melanoma es un cambio en el tamaño, la forma, el color, ¿no? Para detectarlo tempranamente. El diagnóstico hay que hacerle una biopsia. La biopsia puede ser excisional si las lesiones son menores de 1,5. Incisional en caso de que sean tumores muy grandes. Lo ideal es hacerlo en sacabocados cuando son lesiones grandes ulceradas. Es una biopsia en sacabocado porque me permite medir el espesor, la profundidad de la lesión. Entonces, para nosotros es un factor pronóstico importante la profundidad de la invasión del tumor, como se puede ver acá. Es importantísimo hacerlo. La congelación en realidad casi no me ayuda solamente para decir si es malo o bueno, pero casi no lo usamos. Pero lo más clave acá es que la muestra que se está extrayendo debe ser representativa, debe incluir, por favor, el espesor total y debe estar orientada adecuadamente. Ya vamos a ver por qué. Miren, hay 11 tipos de melanoma extraocular de la piel. Los más comunes son cuatro. Hay más, ¿ah? Hay melanomas más raros que son los melanomas desmoplásicos, que no lo voy a mencionar acá. Pero los más comunes son el lentigomelanoma, el melanoma de extensión superficial, el melanoma nodular que se presenta en el 12% de los casos y el melanoma lentiginoso acral. El léntigo maligno, el léntigo, perdón, melanoma, es el más benigno, representa un 10 a 15% de los melanomas y aparece más en las mejillas. Se divide en dos tipos el léntigo melanoma, ya, de dos tipos el léntigo melanoma. El léntigo maligno, es decir, que aquí hay melanoma que está in situ, es decir, limitado a la epidermis y no atraviesa la membrana basal. Y otro nombre que le puede llegar es que sea, doctor, tengo una biopsia y ya salió un léntigo melanoma maligno. Y eso significa que ya dejó de estar in situ y básicamente ya llegó a la epidermis, ¿no? A la epidermis. Y eso es importante porque cuando es in situ, me dice el espesor tumoral es in situ, el margen de piel alrededor que debo sacar es de medio centímetro como mínimo y 1 centímetro como máximo. Si es menor a 1 milímetro, debe ser por lo menos 1 centímetro. Eso es lo recomendado. El otro melanoma que vemos más común es el 70, que se observa en el 70% de los casos y que tiene malignidad intermedia, es el melanoma de extensión superficial. Luego tenemos el melanoma nodular y lo puse adelante 12% porque es el más maligno. ¿Por qué? Porque él no tiene fase de crecimiento radial, lo tiene es vertical en profundidad. Y se localizan básicamente, acá está el isquemita, en el tronco, cabeza y cuello. Y otro melanoma que se presenta en las extremidades es el melanoma lentiginoso sacral. Y se llama acral porque es en la parte más externa del cuerpo. Y generalmente la parte más externa del cuerpo son los dedos y los pies, por ejemplo. A eso se denomina el término acral. Ya vamos a ver con detalle este melanoma lentiginoso sacral, que lo vemos bastante frecuente. Por ejemplo, en esta foto se ve el melanoma nodular, y esto es un melanoma lentiginoso sacral, que tiene la característica que no tiene nada que ver con la luz ultravioleta. Se ha planteado que el trauma crónico en la piel, en áreas acrales, o sea, en las áreas más distales, pueden proponer este tipo de melanoma y se ha sugerido por su presentación que se da en zonas de mayor estrés mecánico y que la presión ocasionaría un mayor daño de la piel. Generalmente nuestros pacientes con melanoma lenticular acral, si uno hace la historia clínica, vemos que son pacientes agricultores. Entonces es conveniente decir que ellos han ido durante bastante tiempo, durante toda su vida, por así decirlo, a trabajar en la tierra, han estado en contacto, presionando la tierra, y quizás eso le haya sido más propenso a que desarrollen ese tipo de melanomas, como dice bien acá la literatura. Que la mayor presión ocasiona un mayor daño de la piel y una mayor propensión a desarrollar este tipo de lesiones. Bueno, se ha intentado ver si hay alguna diferencia estadísticamente significativa entre melanomas no acrales, o sea, los que son expuestos al sol, y el melanoma acral que no es expuesto al sol, y no se encontró diferencia estadísticamente significativa, al menos, y tampoco en grupos, ¿ya? La inmunohistoquímica que se debe practicar, si bien es cierto, varía en cada melanoma, pero los más comunes son pedir la inmunohistoquímica de HMB45 y el melana, que son los test específicos para melanocitos. Acá tenemos, por ejemplo, el HMB45 que se positiviza durante la atención de inmunohistoquímica. Siempre se complementa con la inmunohistoquímica. Las fases de crecimiento radial, yo les dije ya, el radial tiene capacidad escasa de metastasizar. ¿Por qué? Porque se distribuye hacia los lados, no tiende a ser vertical. Y todos los melanomas que he mencionado, al menos los cuatro principales, tienen fase de crecimiento radial y vertical, excepto el nodular, porque el medular solamente tiene vertical, por eso es más agresivo.
Los diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en cuenta a veces puede ser una queratosis seborreica, miren la característica que tiene, o a veces en los melanomas nodulares puede ser un dermatofibroma o un hemangioma. Entonces son diagnósticos diferenciales y en el caso de melanoma lentiginoso sacral hay que ver que no sea un melanoma subungual versus un hematoma. Por eso la historia clínica es importante. Si es un hematoma, por ejemplo, no es un melanoma, ¿no? Muy bien. Dentro de los factores pronósticos, tenemos que hablar de la lesión primaria y de acuerdo a ello el estadio. La lesión primaria, o sea, el tumor primario, se habla mucho de los niveles de CLAR, del espesor del tumor que se mide en milímetros, ¿no? Es la clasificación de Breslow, y de que si el tumor está ulcerado. Bueno, entonces, el componente, vamos a hablar del famoso TNE. Dentro del componente T, que es el tumor primario, el tumor primario incluye el espesor del tumor y si está ulcerado o no. Van a ver que el T1, tenemos T1, T2, T3, T4. Van a ver que la letra A significa que no está ulcerado y la letra B significa que está ulcerado. Si estoy hablando T1A, es un tumor que no está ulcerado y un T1B que está ulcerado, por ejemplo. Y todos tienen en común la distancia del tumor medida en milímetros. El resto de estadios de la enfermedad, por ejemplo, tenemos que ver si el paciente tiene compromiso ganglionar, ganglio linfático regionales comprometidos o no. Pero de acuerdo a eso también vamos a ver si el paciente tiene satelitosis, ya vamos a ver qué es, o la presencia de metástasis en tránsito. Y finalmente tenemos la metástasis a distancia. Vamos a hablar del claro. Y luego esto de acá lo vamos a detallar mejor en una diapositiva. El claro se divide, pues, acá tenemos epidermis, dermis papilar, dermis reticular. Es cualitativo. Si la lesión está en la epidermis nada más, estamos hablando de un claro 1. Si está en la dermis papilar, un claro 2. Si está en el límite entre dermis papilar y reticular, un CLAR 3. Si está en el dermis reticular, un CLAR 4. Y finalmente, si está en la grasa o tejido subcutáneo, un CLAR 5. Luego sigue el espesor del tumor, medido por Breslow, y la ulceración del tumor. Los dos son factores pronósticos importantes, pero, eh, por ejemplo, se mide la lesión desde la capa granulosa hacia abajo. Acá lo estoy marcando con una línea negra. Y acá tenemos, por ejemplo, lo que decíamos de la metástasis en tránsito y satelitosis. La satelitosis, o también llamada metástasis satélite, son todas aquellas lesiones así puntiformes que están alrededor de un radio de 2 centímetros alrededor del tumor. Y la metástasis en tránsito cuando está por fuera de ella, por ejemplo acá, mayor de 2 centímetros. Si está positivo, entra dentro de la categoría N. Por ejemplo, acá tenemos una lesión melanoma de miembro inferior izquierdo, ¿no? Como se puede ver, ha hecho metástasis secundaria en la ingle, y esto va a empeorar por el ganglio comprometido que puede haber. De acuerdo a eso, se divide así: el tumor primario T1A es un melanoma que tiene menor de 0,8 milímetros de evolución sin ulceración, y acá se ve, por ejemplo, la medición se hace siempre a partir de la capa granulosa hacia abajo. ¿Ya? T1A había dicho un melanoma de menos de 0,8 milímetros de grosor sin ulceración, y el T1B es la misma distancia, pero con ulceración o con esta separación. T2A, melanoma mayor de 1 hasta 2 milímetros sin ulceración. T2B, mayor de 1 milímetro hasta 2 milímetros con ulceración. Luego tenemos el T3A, T3B. Miren las medidas. Mayor de 2 hasta 4, sin ulceración. Eso sería un T3A. Un T3B, mayor de 2 hasta 4 milímetros con ulceración. Y finalmente tenemos el valor, el T4, que si bien A y B, el A es cuando es más de 4 milímetros de grosor sin ulceración, y el B cuando mide más de 4 milímetros pero con ulceración. Entonces, como pueden ver, usamos el Breslow y usamos la ulceración para determinar el tumor primario. No usamos el CLAR es cualitativo. Con respecto al N, esto es importante, tenemos N1A, N1B y N1C, por ejemplo, pero también va de la mano si el paciente tiene metástasis satélite, o sea, dentro del rango de 2 centímetros 50 lesiones, o más allá de 2 centímetros metástasis en tránsito. Por ejemplo, N1A es una metástasis clínicamente oculta en un ganglio linfático. Y se lo encontró, por ejemplo, en una biopsia de ganglio científico. Clínicamente no había nada,
Si quieren ustedes tomográficamente, ecográficamente, no había adenopatías, le hago la biopsia de ganglio centinela y me sale positivo. Y si me sale, aunque sea uno positivo, pero a eso se llama clínicamente oculto, y no tiene metástasis satélite y ni metástasis en tránsito, entonces se denomina N1A. Pero el N1B, por ejemplo, es cuando yo ya encuentro un ganglio clínicamente detectado y no hay metástasis satélite dentro de los 2 centímetros ni tránsito mayor de 2 centímetros. Y miren el N1C. No hay enfermedad ganglionar regional, no hay ganglios palpables ni detectados por vía de ganglios centinela, pero yo ya encontré metástasis satélite o metástasis en tránsito. Y basta que yo lo encuentre para decir que es N1C. O sea, no necesariamente el N es ganglios linfáticos, sino que se complementa con la metástasis satélite. Y así lo hago con el resto de los Ns del estado ganglionar. Y como pueden ver, también la metástasis se divide en metástasis N1A, N1B, M1C y M1D, ¿no? De acuerdo a que si está limitada la piel, al pulmón o a otros órganos más complejos. Entonces, el estadio del NCCN cambia. Si yo tengo un paciente que tiene, por ejemplo, se me ocurre, eh, T1A, una lesión que mide de grosor de Bellero menos de 0,8 milímetros y no está ulcerado, y yo encuentro una metástasis clínicamente oculta por biopsia de ganglio centinela, ¿no? Y no tiene metástasis satélite dentro de los 2 centímetros y metástasis en tanto mayor de centímetros, ¿no? Yo lo califico como estadio 3A, si no hay metástasis a distancia. Y así puedo hacer para los otros. Luego sigue una estadio 3B, un estadio 3C, y el peor es el estadio 3D, miren, A, B, C, D, ¿no? El estadio, se me ocurre, un D, es aquel paciente que, al menos su lesión primaria, mide más de 4 milímetros y está ulcerado. Y por lo menos he encontrado metástasis, aquí se me ocurre N3C, metástasis satélite presente, en ausencia de metástasis a distancia. Y esta división de 3 se ha demostrado que es estadísticamente significativo. Los pacientes que tienen, por ejemplo, un estadio 3D, su sobrevida es 32%. En cambio, es un 3A, la sobrevida de 5 años puede llegar a 93%, ¿no? Entonces, es un factor pronóstico importante a tomar en cuenta. Ahora, cuando vamos a hablar de un concepto de los relevos ganglionares aplicados al ganglio centinela? Cuando yo tengo un paciente que tiene un melanoma, se me ocurre en la planta del pie, me sale que es un melanoma lentiginoso acral, y yo a la hora de examinarlo y hacerle una ecografía o estadiarlo con imágenes, yo no observo ganglios, entonces yo diría que es un paciente que tiene ganglios clínicamente negativos. Entonces este paciente es candidato para hacerle una biopsia de ganglios centinela. Entonces, la biopsia de ganglio centinela tiene los 3 objetivos: aumentar la supervivencia, porque yo previendo la cascada metastásica y su impacto negativo en el paciente si es positivo. Yo lo voy a prevenir, voy a aumentarle la supervivencia a determinar si es positivo o no. Hago el estadiaje, pues, obviamente, y controlo la enfermedad de manera regional. Entonces, un ganglio centinela es indispensable para poder estadificar los pacientes. No es lo mismo, pues, un paciente que, no tiene, que tiene N0 a uno que tiene N3C, ¿no? Recuerda que no solamente son los ganglios linfáticos, también tengo que ver si no tiene metástasis en satélite y en tránsito. Un correcto estadiaje me dará la oportunidad de agrupar los pacientes para ver qué pacientes van a necesitar tratamiento adyuvante sistémico, ¿no? Las lesiones satélites, ¿por qué lo estamos considerando dentro de la categoría, o se está considerando dentro de la categoría N, estado renal? Porque es una enfermedad intralinfática de los vasos linfáticos, ¿ya? Y el tipo de melanoma, per se, o sea, por sí sola, no es un factor independiente de seguridad global. Tenemos que ocultar todos los estadios. Bueno, si es un melanoma lentiginoso oral, tengo que ver tu tumor primario, cuánto es el espesor de Breslow, si está ulcerado o no. De los ganglios linfáticos, tengo que ver si hay compromiso de ganglios linfáticos o no, y si hay metástasis en tránsito, metástasis satélite. Y recuerdan el esquemita del diagnóstico, que tengo que obtener el espesor del tumor. Eso es importante. Si yo tengo una lesión sospechosa en la piel que cumple los criterios del ABCD, por ejemplo, y veo que tiene factores de riesgo, digo, el paciente me dice que ha estado expuesto al sol de manera crónica, o tipo de piel, etcétera, yo le hago una biopsia. Si la biopsia me sale inadecuada, ¿y qué significa que sea inadecuada? Que no me da diagnóstico. Primero, que no me da diagnóstico. Me dice que son células atípicas melanocíticas y no me lo da adecuadamente.
O me sale que es melanoma, pero lamentablemente no me dice el espesor. Entonces yo tengo que hacer esto, una rebiopsia, precisamente para no solamente confirmar el melanoma, sino para que me dé reporte de patología de todos estos casos, para que me diga el espesor de Brelo, que va primerito, ¿cuánto es el espesor de Brelo en profundidad? ¿Ya? Si la ulceración sí está presente, o sea, de la tasa mitótica, o sea, cuánta es la actividad mitótica en números por milímetro cuadrado de la biopsia que tú sacaste. Si hay microsatelitosis, ¿no? Presenta ocetosis, lo hace el patólogo, si es hemocracia pura, si hay invasión linfovascular, si es neurotropismo. Entonces, yo voy a estar el paciente. Este es un cuadro en SCN donde me habla, pues, que el sexo masculino tiene mayor riesgo de desarrollar melanoma, de edad mayor de 60 años, es un punto de corte importante, ¿no? El Héctor Martínez de la clínica de melanoma del Hospital de Cancerología de México, o el Instituto de Cancerología de México, no encuentra pues que la edad sea un factor pronóstico importante, pero otras series sí. No lo voy a leer, eso lo pueden leer prácticamente ustedes, y vamos a ver qué factores pronósticos de sobrevida me afectan el melanoma. Uno es la ulceración y otro es el estado ganglionar regional. Si la pregunta del examen fuese, ¿cuál es el factor pronóstico más importante de sobrevida en pacientes con melanoma? Es el estado ganglionar. Si el estado ganglionar es ausente, perfecto, tiene buena chance. Y de ahí sigue, pues, la ulceración del tumor y el espesor de pelo. Pero el análisis, el estatus ganglionar es bastante alto. Por ejemplo, yo tengo acá pacientes que si tienen un estado ganglionar positivo, el riesgo de muerte es 2.2 veces en comparación con el que está ulcerado, por ejemplo. Y acá tenemos estos pacientes, este grupo de pacientes donde la sobrevida libre de enfermedad y la sobrevida global va a depender del espesor de Brel, o si tiene un espesor de Brel de 1,65 milímetros, la sobrevida libre de enfermedad cae, o sea, tiene un riesgo de muerte de 2.52 y la sobrevida global de 2.16, esta diferencia estadísticamente significativa. Y así, eso es para pacientes con melanomas no ulcerados. Y en melanomas ulcerados, por ejemplo, ya el espesor de Brel sigue siendo estadísticamente significativo. Y acá estamos hablando de ganglio centinela, por ejemplo. Si el ganglio centinela sale positivo, el riesgo de muerte es 2.3 veces más en la sobrevida libre de enfermedad y 1.73 en la sobrevida global. Entonces, es importante determinar el estadio clínico de acuerdo al espesor de Berg. Por ejemplo, si me llega una paciente con una lesión pequeña y que yo le hago una biopsia excisional porque me lo permite hacerla, o yo le hago una biopsia en sacabocados si la lesión es demasiado grande, y tengo que es menos de 0,8 milímetros de presión sin ulceración, y en la historia de examen físico no encuentro mayor cosa, yo lo que tengo que hacer es una decisión local amplia. Ya vamos a ver a qué llamamos decisión amplia. Pero si, por ejemplo, yo tengo una lesión que la biopsia me sale que está ulcerado, ¿no? Yo puedo hacer una decisión amplia, sí, pero había que considerar si la biopsia de ganglio centinela, que llega hasta 1 milímetro. Entonces, acá vamos a entrar el concepto de ganglio centinela. Las imágenes que podemos solicitar básicamente son toras, abdomen y pelvis, pero va a variar de acuerdo al estadio. Acá lo estoy señalando, ¿no? Si yo sospecho que es un estadio 1, un estadio 2, debo considerarle hacerle una ecografía de los ganglios antes de hacerle biopsia de ganglio centinela. Sobre todo si tengo un examen físico que no me detalla muy bien, bueno, me parece que no hay ganglios, pero mejor te hago una ecografía. O me impresiona que sí puede haber, pero no estoy seguro. Entonces le tengo que hacer una ecografía antes de hacer la biopsia de ganglio centinela. Pero ojo, la ecografía de los ganglios no es un sustituto para hacerle biopsia de ganglio centinela. Tenemos la ecografía y hay que hacerla si está indicado. Ya vamos a ver cuándo está indicado. Y acá está el concepto de otros estudios de imágenes dependiendo del estadio que yo pueda encontrar. Si yo tengo, por ejemplo, un estadio 2B y un estadio 2B, o mejor dicho, una categoría T2B, ¿qué significa? Significa que tengo un espesor de Breslow, una profundidad de invasión tumoral más de 1 milímetro hasta 2 milímetros, 2 milímetros, más de 1 milímetro hasta 2 milímetros con ulceración. Recordad que la letra B es con ulceración. Le hago la historia, el examen físico, le pido las imágenes de rutina de acuerdo recomendados y a lo que puedo hablar signos y síntomas. Y le discuto y ofrezco al paciente biopsia de ganglio centinela. Pero le puedo ofrecer sesión amplia, es decir, está recomendado o hacerle biopsia de ganglio centinela. Si el ganglio centinela sale negativo, lo puedo mandar a observación, pero si es un estadio 2, lo mandaría quizás a un ensayo clínico
si es un estadio 2B, le puedo dar un pembrolizumab o le puedo mandar a terapia de radiación locorregional, etcétera. Estos son los consejos que hace la Red Nacional Integral del Cáncer sobre en qué pacientes sería indicado hacerles biopsia de ganglio centinela. Y es un dato importante porque de nuevo voy a coger el T1A. Entonces, ¿qué están viendo? Que yo tengo que saber el TNM para hacer una toma de decisiones. Obviamente son aquellos pacientes que no hay ganglios linfáticos palpables o clínicamente visibles, ya sea en el examen físico o el estudio de imágenes. Se entiende que es así, la biopsia de ganglio centinela. Por ejemplo, ellos comentan, si yo tengo una biopsia en la cual me sale un índice de Brel que es menos de 0,8 milímetros de espesor, medido desde la capa granulosa hasta abajo, ¿no? Y que no está ulcerado y no presenta otras características histológicas adversas, por ejemplo, un índice mitótico alto, invasión linfonocular, la probabilidad de que si yo le hago ganglio centinela, la probabilidad de que este ganglio centinela sea positivo es menos del 5%. ¿Y qué dice la guía? Que no recomienda biopsia de ganglio centinela en estos pacientes, a menos que haya alguna incertidumbre, por ejemplo, no se haya hecho bien la biopsia, etcétera, ¿no? Ahora, si yo tengo una paciente en estadio 1B, ¿y qué significa estadio 1B? Bueno, pues que tenga un índice de Breslov, un grosor de espesor tumoral menos de 0,8 milímetros, pero con ulceración, o que tenga una lesión de Breslow de 0,8 milímetros con o sin ulceración. Ese sería un detalle, ese sería un estadio 1B. El otro sería que tenga un 1A, igualito que el primero, que mide 0,8 milímetros, pero sin ulceración, pero que me dice que tengo un índice métrico más de 2 milímetros cuadrados, sobre todo si es paciente joven, menos de 60 años, que tenga invasión infovascular. Entonces, el riesgo de cáncer centinela que te salga positivo es de 5 a 10%. ¿Y qué me recomienda hacer? Discutir y considerar hacerle biopsia de cáncer centinela a estos pacientes. Hablar con el paciente. Bueno, su riesgo es tanto. Puede ser decisión local amplia, como se había visto, o hacerle biopsia de cáncer centinela. Ya cuando tengo un estadio 1B, mira, el estadio 1B puede ser esto, pero si tengo un estadio 1B que es un T2A, es mayor de 1 milímetro hasta 2 sin ulceración. O estadio 2, que significa estadio 2, que incluye aquellos pacientes que tienen más de 1 milímetro de espesor hasta 2 milímetros con ulceración y más allá, el riesgo de que, bueno, si yo le hago ganglio sin tener el riesgo de que salga positivo ya supera más del 10%. Entonces yo tengo que discutir y ofrecer biopsia de ganglio sin tener en estos pacientes. El doctor Martínez Sáenz dice que lo resume de esta manera, sus indicaciones de ganglio sin tener. Entonces, las indicaciones son bastante sencillas. Pacientes que tengan ganglios regionales clínicamente negativos, ya sea por el estudio de imágenes o por el examen físico, cuyo BRES los haga mayor a 1 milímetro. Ya basta que se haga mayor a 1 milímetro, ya tienes que hacer biopsia con centinela. Ahora bien, el punto 3 es un paciente especial. Si el paciente tiene una invasión de Breslow que está en 3, que es mayor de 0,8, pero menor de 1 milímetro, y que tiene cualquiera de las siguientes, no tiene que estar todas, un índice mitótico, más de 1 mitosis por milímetro cuadrado, o sea, 2, que esté ulcerado, que tenga regresión histológica de lesión primaria. Sí, a veces hay pacientes que ya presentan melanoma, le hacen la biopsia, ¿no? No se trata, por ejemplo, y después de un tiempo regresa y dice, pero esa manchita ya desapareció. Sí, señor, pero ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Hace 8 meses o un año, ¿no? Y ya veo que ha disminuido. Y vemos que precisamente hay una regresión histológica de la lesión primaria, ¿no? Desapareció, pero pudo haber progresado y clínicamente no hay nada, o al menos a nivel ganglionar no hay nada. Entonces, a veces la regresión histológica de la lesión primaria nos impide valorar adecuadamente el PREL. Sí, ¿sabe qué? Pero esa vez que le sacaron, hace 8 meses o un año, tenía pues, no tuvo un margen profundo adecuado, parece que debió haber sacado más espesor para determinarlo y ahora parece ser que tiene una regresión histológica de la enfermedad, entonces hay que hacerle biopsia con citinela. O lo pueden haber hecho sin nada más, solamente han hecho biopsia por rasura o solamente en la parte superior. Entonces el C y el D están íntimamente relacionados, puede decir, y es lo más común ver el D, no, pero le han hecho de la parte superior y han dicho que es melanoma, pero no han hecho en profundidad, entonces yo tengo que hacerle quizás biopsia de ganglio, pero recordar que la característica es que tienen que ser ganglios clínicamente negativos. O hay una incongruencia clínica entre lo que reporta el patólogo y lo que estamos viendo. El voto 4 son aquellos pacientes que ya de por sí presentan lesiones en tránsito recurrentes. Si tienen lesiones en tránsito, tengo que hacerle, pues, definitivamente. Muy bien.
Estas están las guías del 2023, son más actualizadas. Voy a seguir avanzando, pero por ejemplo, yo puedo tener un paciente con estadio 3A, ¿ya? Un paciente con estadio 3A tener un ganglio centinela positivo, ¿ya? O puede tener un paciente no solamente 3A, 3B, 3CD y el ganglio centinela me dejó positivo. ¿Qué hay que hacerle? Tenemos que estadiarlo, pues conseguir imágenes para estadiajes, e inclusive si tuviésemos en un mundo ideal pedirle el test de BRAF para ver si hay mutación del BRAF. Y acá hay dos cosas. Si yo tengo ganglio centinela positivo, lo observo, acá lo he puesto de rojo, vigilancia del ganglionar, que es el preferido, o le hago decisión ganglionar complementaria. ¿En qué le hago? Entonces, ¿qué están viendo? Que no basta que me salgan ganglios centinela positivo y decir, ¿sabe qué? Te voy a vaciar los ganglios de una vez, que es el término coloquial que usamos con los pacientes, que es una manera elegante de decir, vamos a hacer tu decisión ganglionar complementaria. A pesar que estresa, a pesar que es 3A, 3B, 3C, inclusive 3D, que es, digamos, el estadio un poquito más avanzado que el resto. Entonces, ¿a qué se debe? Este es el estudio de Morton del 2014, donde precisamente aleatorizó pacientes al cual se le hizo solamente recesión local amplia al 40%, o a 40% de ellos, y a 60% de ellos les hizo una recesión local amplia más biopsia de ganglio centinela o mapeo linfático. Entonces tuvo ganglios centinela positivos, y a los que eran ganglios centinela positivos los se mandó inmediatamente a disección complementaria. Y los que eran negativos los mandó a observación. Y aquellos que hicieron recurrencia los hizo disección complementaria. Y aquellos que no, obviamente no hubo recurrencia, los observó y encontró tasa de sobrevida de que aquellos que salió ganglio centinela negativo y fueron a observación, ¿no? Y no recurrieron, a los 5 años tenían una sobrevida de enfermedad de 83%. Y aquellos que salió ganglio centinela negativo, ¿verdad? Lo mandó a observación y luego hicieron recurrencia y posteriormente se le hizo decisión ganglionar por esa recurrencia, la sobrevida caía en 53%. Y aquí venía una pregunta que ellos se habían formulado. El estado del ganglio centinela, el estatus de ganglio centinela positivo negativo, ¿predice la recurrencia y muerte? Y la respuesta es sí. Estos autores encontraron que si el ganglio centinela era positivo, el riesgo de recurrencia era 2.64 veces más que cuando era negativo, y que el riesgo de muerte era 2.4 veces más en aquellos que habían sentido ganglio centinela positivo contra negativo, siendo esta diferencia estadísticamente significativa. Por lo tanto, el ganglio centinela sí me produce el riesgo de recurrencia y sí me produce el riesgo de muerte. Pero cuando quisieron comparar sobrevidas entre decisión local amplia, solamente a 40% le hicieron decisión local amplia, no le hicieron biopsia de ganglio centinela. Y aquellos en los cuales se le hizo decisión local amplia más biopsia de ganglio centinela, vieron que las tasas de sobrevida eran iguales a los 5 años. Y esa diferencia no fue estadísticamente significativa, fue de 0.58. Y acá viene la pregunta. El estatus del ganglio centinela incrementa la sobrevida global para todos los pacientes, y la respuesta es no. O sea, la biopsia de ganglio centinela sí me predice el riesgo de recurrencia, sí me predice el riesgo de muerte, pero no me mejora la sobrevida. Por eso no a todos se les hace, después de la biopsia de ganglio centinela, se les hace disección complementaria ganglionar. Entonces, el segundo estudio que se hizo, porque el primero fue, voy atrás, el MSTL, que es el ensayo clínico de linfadenectomía selectiva multicéntrica. Luego siguió el MLCT2, que se sigue acá ya en 2017. Entonces se planteó esa pregunta: ¿le hacemos una decisión complementaria o lo observamos para la metástasis ganglionar? Tuvieron un melanoma primario, salió positivo, el ganglio centinela, los aleatorizaron, algunos iban a decisión complementaria y luego observación, y otros simplemente lo observaron con ecografía seriada cada cierto tiempo, y si había recurrencia ganglionar, recién les hacía disección complementaria. ¿Qué encontraron? Que las curvas de sobrevida en los pacientes sometidos a disección, tratados y observados, no fue estadísticamente significativa para la sobrevida específica por melanoma. No hubo diferencia estadística. Lo que se observaron, y eso es lo que estoy diciendo hace rato, es que en aquellos que se observó la recurrencia era mayor que en aquellos que se hizo la disección. Y el otro estudio, que no solamente es el MCTL1 y el MCTL2, es el estudio de Koch, ensayo 3, que tampoco encuentran cambios en la sobrevida global y la sobrevida libre de recurrencia, tanto en el grupo tratados con observación o tratados con disección complementaria.
Pero hay un sesgo de estos dos estudios, es que posible ser que la mayor parte de los pacientes tratados tenían enfermedad microscópica mínima, es decir, menor o igual a 1 milímetro, la mayoría de sus pacientes. Por lo tanto, podría haber un sesgo en este análisis. Pero, ¿es necesaria la linfadenectomía complementaria en términos de supervivencia y control regional? No. ¿Sobrevía? No. Recurrencia, entonces esto es importante, a la luz del mencionado. Ahora sí, para aterrizar, ¿cuáles son los requisitos para dejar una observación a un paciente con ganglio positivo en melanoma? Tiene que cumplir estos requisitos. Uno, que la enfermedad ganglionar sea menor a 1 milímetro. Lo puedo dejar en observación. Tengo que saber si hay disponibilidad y acceso al tratamiento adyuvante. ¿Cómo sé si hay disponibilidad? Entonces, ¿cómo determino quién va a adyuvancia y quién no? Eso se hace de acuerdo a la categoría de riesgo de ganglio centinela que se va a detallar a continuación. Que por lo menos si lo voy a seguir y no lo voy a hacer en decisión complementaria y lo voy a observar, debe tener un control ecográfico cada 4 meses durante los primeros años y en los años 3 a 5 cada 6 meses. Y otro es la decisión del paciente que pueda tomar al respecto. Por ejemplo, acá está, esto de acá voy a hablar, la estratificación del riesgo. Este es un estudio bastante interesante, es del 2018, en donde acá tenemos un ganglio centinela y acá están las células metastásicas dentro del ganglio centinela. Si yo tomo un tumor, tengo un tumor primario, divide cuatro grupos. Si tengo un tumor primario que no está ulcerado y la carga metastásica en la centinela es menor o igual a 1 milímetro, entonces yo califico a ese paciente como un riesgo bajo para enfermedad, para posible recurrencia de enfermedad, etcétera. El grupo 2 es aquellos que el tumor primario tampoco estaba ulcerado, pero la carga tumoral o la carga metastásica del cáncer la superaba el 1 milímetro. Entonces eso se considera riesgo intermedio. El 3, otro riesgo intermedio era que sí el tumor estaba ulcerado, pero la carga tumoral era menor o igual a 1 milímetro, también un riesgo intermedio. Y el riesgo alto es aquel que el tumor primario estaba ulcerado y la carga metastásica se tiene la pasaba más de 1 milímetro y eso se considera riesgo alto. ¿Y qué encontraban? Que en el grupo 1, en la cual no había ulceración y la carga tumoral metastásica en el cáncer era menor o igual a 1 milímetro, la sobrevida era muy alta, más del 80%. Y que la sobrevida era peor en el grupo 4, en los cuales el tumor primario estaba ulcerado y la carga tumoral metastásica en el cáncer centinela era mayor de 1 milímetro. Entonces, de acuerdo a eso yo tomo decisiones. Y acá viene, y este para mí es el cuadrito estrella. ¿Ya? Creo que acá faltó, a ver un ratito. Acá está. Entonces, ¿quiénes iban a tratamiento adyuvante o decisión complementaria? Recuerda, si yo tengo un paciente, la línea verde, si tengo un paciente que no tiene ulceración del cuerpo primario y su carga metastásica es menor o igual a 1 milímetro, ese paciente no va a decisión complementaria, no le voy a hacer un vaciamiento ganglionar y tampoco va a adyuvancia sistémica. El grupo 2, si el paciente tiene, por ejemplo, no tiene ulceración del tumor primario, pero su carga metastásica en centinela es mayor o igual a 1 milímetro, o mayor a 1 milímetro, perdón, sí le tengo que hacer decisión complementaria ganglionar, pero no lo tengo que mandar a neoadyuvancia. El tercer grupo, el paciente sí tiene ulceración del tumor primario. Su carga metastásica es igual o menor o igual a 1 milímetro. No le hago decisión complementaria, pero lo tengo que mandar a adyuvancia sistémica, que puede ser un interferón pegilado, y o a un nivolumab, que es el anti-PD1, que ya vamos a hablar de qué consiste eso. Y el grupo 4, el peor pronóstico, es aquel tumor que está ulcerado, su carga metastásica es mayor de 1 milímetro, a él sí le tengo que hacer decisión complementaria y a él sí le tengo que hacer pues terapia sistémica con esto de acá, con interferón pegilado, el anti-PD1. El PEX es el polietilenglicol. ¿Por qué? Porque el interferón tiene un tiempo de vida muy corta en el sistema sanguíneo y el polietilenglicol lo estabiliza y hace que dure más, por si acaso, en nombre de pegilado. Pero yo estoy marcando el grupo 3 porque es un paciente especial. ¿Por qué? Porque tiene que cumplirse todas estas características. ¿Qué pasa si, por ejemplo, estos son los requisitos para un paciente dejarlo en observación en cambio centinela? Tengo que ver si tiene disponibilidad y acceso al tratamiento adyuvante, a esto de acá. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo tengo un paciente que sí está en este grupo, ¿ya? Eh, Está en ese grupo en el cual tiene un tumor, una ulceración del tumor primario y tiene una carga metastásica menor o igual a 1 milímetro, no le voy a hacer vaciamiento axilar, pero sí va a necesitar terapia sistémica, por ejemplo, el anti-PD1, que es el nivolumab, que acá le estoy colocando. Pero ¿qué pasa?
está indicado hacerle, a pesar que no tenga metástasis a distancia, a pesar que no sea irresecable, está indicado pedirle ayudancia sistémica. Pero el IETSI, que es el Instituto de Evaluación de Tecnología de Salud e Investigación, que es el también que regula qué medicamentos van o no, ha colocado que el nivolumab, que es una TPD-1, solamente debe administrarse en pacientes del Seguro Social donde laboramos, en aquellos casos con melanoma avanzado, ya sea irresecable metastásico, o en aquellos adultos con melanoma metastásico que hayan progresado luego de 2 líneas de terapia. Entonces, si yo digo, señor, usted tiene un tumor ulcerado, pero tiene una carga metastásica del cáncer, tiene la médula en 1 milímetro, tiene que ir a ayudarse sistémica. Lo manda a oncología médica y oncología médica dice, no, según ella si no va a recibir, entonces sencillamente no va a recibir esto y ahí sí tengo que hacer la edición complementaria porque no es criterio. Entonces, y recuerden que yo estoy acá. Si no te dispongo al acceso al tratamiento adyuvante, no lo puedo dejar en observación. ¿Por qué? Porque debería tener ese criterio para poder desarrollarlo y no lo tiene. Entonces, esa es la aplicabilidad de esta conferencia para aplicarlo en nuestra práctica clínica diaria, debido a esta limitación. Ahora, ¿por qué no se le está aplicando? Seguramente, pues, es un medicamento bastante caro y él dice, bueno, ya regula, pues, este tipo de medicamentos y no se le puede dar a todas las personas. Ahora bien, si el paciente tiene un estadio 3, pero los ganglios son clínicamente positivos en la vida, pues yo le voy a hacer biopsia de centinela, porque ya son ganglios que debutaron de esa manera. Ya tenía su melanoma y tenía sus ganglios. Y hay que confirmar eso con biopsia core o BAF, de ser posible. A estadiarlo brevemente y eso es más alejado, no podemos hacerle dos mutaciones para. Si nos tenemos que la enfermedad ganglionar resecable, le tenemos que hacer disección amplia del tumor primario y obviamente la disección ganglionar terapéutica completa. ¿En qué caso ya consideraríamos terapia neoadyuvante? Quizás un ensayo clínico o quizás porque tenga una enfermedad ganglionar extensa, no lo sé. Y luego le mandaremos el tratamiento adyuvante, pero nosotros tenemos limitaciones en poder dar este tipo de tratamiento y solamente contamos con nivolumab, al menos en el Seguro Social. Es bueno que sepan cómo es el mecanismo de acción de estos medicamentos. Por ejemplo, tenemos una célula dendrítica que es una célula presentadora de antígenos tumorales. Le va a presentar al linfocito TSD8. Si lo presenta el linfocito TSD8, entonces la célula dendrítica le presenta el antígeno y el linfocito TSD8 tiene un receptor, pues, de células T, reconoce el antígeno y se activa para poder atacar este tumor, a este desgraciado de acá. Pero también la célula dendrítica expresa en su superficie una proteína que es el B7, que al unirse al CD28, que también está presente en el linfocito TCD8, activa más. ¡Qué excelente! Entonces se activó porque le presentó el antígeno, se activó porque lo presentó el B7. Pero, y acá viene el pero, este B7 no solamente se puede culpar al CD28, sino se puede aplicar al CTL4 que pertenece al linfocito CD8. Cuando ocurre esto, el CTL4 que lo estoy marcando acá, con el B7, ¿qué va a pasar? La interacción de los dos hace que se inhiba la actividad del linfocito TCD8 y por lo tanto no va a acercarse y matar o producir esta célula. Para eso para el CTL4 entonces constituye una diana terapéutica porque le puedo dar un tratamiento aquí que es el ipilimumab. El ipilimumab va a ser precisamente bloquear esta unión para que desaparezca esta negatividad y el linfocito CD8 se pueda activar. Luego, una vez activado, va al entorno del tumor y lo va a atacar supuestamente. Tiene su receptor de células T, lo conoce el antígeno, y acá viene el problema también. La célula tumoral expresa el PDL1 en su superficie y el linfocito TCD8 expresa el PD1. Cuando se juntan los dos, el PD1 del linfocito TCD8 con el PDL1 de la célula tumoral, en lugar de activarse, otra vez se negativiza y se bloquea. Entonces, existe un medicamento que sí lo disponemos, que es el nivolumab, que se coloca en esta superficie y se activa a través del tumor para poder matar a la célula tumoral. Entonces, es la terapia biológica. El descubrimiento del CTL4, el descubrimiento del PD1, hicieron que en el año 2018 el doctor Jens Allison descubrió el CTL4 y el japonés Tazuko Honjo, bueno, el descubridor del PD1, ganase en el Premio Nobel de Medicina por la inhibición de la revolución inmune negativa. Muy bien. Recordar que esta mutación del BRAF se expresa a veces como BRAF B600, ¿no? Se encarga y para este tipo de mutación, una vez que se ha alterado, el medicamento que se le da es el davarafenib, que actúa precisamente a este nivel, ¿no?
Eso lo voy a dejar pasar y eso es lo que quiero. Bueno, el tiempo es bastante extenso en realidad. Voy a irme a un casito clínico, pero antes del caso clínico quiero presentarles esto que es precisamente la importancia de la biopsia con el espesor total del tumor. Ya esto lo había presentado. Si tengo un espesor tumoral adecuado y me dice que es un melanoma in situ, el margen clínico alrededor recomendado es 0,5 a 1 centímetro. Si es más de 4 milímetros, por ejemplo, el margen que tengo que darle alrededor de la piel sana normal es de 2 centímetros. Estos márgenes pueden ser modificados de acuerdo a la locación del tumor. Por ejemplo, si lo tengo en el párpado, voy a originar 2 centímetros. Va a ser un poquito difícil hacerlo. Pero generalmente la regla es esta. Y no son los únicos, tenemos, esta es la NSCN, acá tenemos la del Reino Unido, de la Organización Mundial de la Salud, el melanoma del cisne, el DASH y el Instituto Nacional de Cancerología, ¿no? Voy a presentar un caso clínico representativo de esto. Tengo un paciente de 35 años de edad, estos son sus antecedentes familiares, personales, operaciones, y que refiere que de nacimiento presenta un lunar en el hipocondrio derecho. Entonces estamos hablando de un nevus congénito, pero que hace 4 años en dicho nevus hay un crecimiento progresivo con cambios de coloración, y hace 6 meses tiene prurito. Acude al dermatólogo y el dermatólogo le pone CLAR3, entonces CLAR3 es aquella lesión que llega hasta el límite entre la dermis papilar y reticular como melanoma maligno. Y se encuentra esta lesión en el abdomen, acá lo estoy describiendo y lo van a ver mucho mejor acá. Acá está la lesión, ¿no? Cumple los criterios del ABC, D, E. A, asimetría, ¿no? El lado derecho no es igual que el lado izquierdo, la mitad superior no es igual que la mitad inferior. B, los bordes irregulares. C, cambios de coloración, no es uniforme. D, el diámetro es más de 6 milímetros, acá es de 2 por casi un poquito 3, un poquito más de 3. Y la evolución, recuerda que era un nebus de nacimiento y que hace 4 años empezó a crecer y hace 6 meses ya presentó a presentar prurito y está más o menos en la línea axilar media y estaba por encima del ombligo. Entonces su drenaje linfático le correspondía a los ganglios de la axila. Si estuviese por debajo del ombligo le correspondería a la ingle. Y si estuviesen los dos, habría que ser en los dos lados, en la axila y en la ingle. En este caso estaba correspondiendo a la axila. La axila era negativa clínicamente. Entonces se mandó a revisar las láminas, se le taqueó al paciente, se le hizo un esteje completo y se le hizo una recesión local amplia, con más de 2 centímetros, ya que no tuve la profundidad en Breslow medida, solamente tenía el CLAR, y el CLAR es cualitativo. Entonces miren un buen margen, 2 centímetros de profundidad, y bueno, es a los lados. Se hizo un colgajo Z, colgajo superior a B, donde acá se cortaba y acá se pegaba, ¿no? Se tenía el A y el B, ¿verdad? Y esto se pegaba aquí, esto se pegaba acá y esto se pegaba así y teníamos el coajo Z, que luego en la evolución del tiempo evolucionó muy bien. Es el coajo Z clásico. Y así quedó después. Entonces, en melanoma vimos que era un índice de pelo de 2 milímetros y la observación estaba presente, ¿no? Había tanto diseminación radial y vertical, los márgenes quirúrgicos estaban libres de neoplasia, había un índice metático de 3 mitosas por milímetro cuadrado, el CLAR era 4, no era 3, no había invasión linfovascular y se había sacado 8 ganglios centinelas y los 8 eran negativos. Dice que el autobólogo catalogó como un PT2B, o sea, una lesión de más de 1 milímetro hasta 2 milímetros con ulceración, clínicamente negativo y cero metástasis. La tomografía no habla y hizo ese clínico 2A y pasó a observación. No había ganglios centinelas, quizás estaba ulcerado, pero acá viene el pero. Eh, Si yo tengo un ganglio centinela y lo someto a observación, hasta un 17,3% de los casos pueden recurrir, y de esa recurrencia generalmente es regional, o sea, ganglionar. Y es así como el paciente después, de un año casi, ¿no? 24 de abril se operó y el 27 de abril se operó, llega pues con adenopatías axilares derechas de 3 por 2 centímetros y la topografía se ve que era sospechosa de esa malignidad. Y acá lo coloco, ¿no? Una polar recurrencia axilar derecha. Debería tener una biopsia de región axilar para confirmar el diagnóstico, pero tanto la clínica como la región me dice que es positivo. Así que en este caso yo obvié la biopsia y de frente me fui a este tipo de recurrencia. Como tenía una recurrencia ganglionar, obvié la biopsia, me basé en la clínica y en las imágenes, vi que la enfermedad solamente estaba en los ganglios de la axila, no había tenido disección granular previa, era completamente resecable y le hicimos la extirpación quirúrgica.
Y lo sacamos, hicimos una decisión axilar, sacamos 20 ganglios linfáticos, de los cuales eran dos positivos. Y se demostró que era así, pues, ¿no? Luego se hizo un control con PET-scan y no se observó signo metabólico de secundarismo activo. Muy bien. Esto es lo que yo quería, pues, mostrarles. Espero que le haya sido de utilidad. Estos ya son otros casitos eh, en el manejo de pacientes con melanoma.